Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria con académicos y especialistas del sector educativo. Presiden este foro el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. El maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica. Y el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior. Saludamos y damos la bienvenida a los académicos y especialistas del sector educativo, autoridades educativas y a los representantes de los medios de comunicación. A continuación, escucharemos las palabras del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos aquí a la Secretaría de Educación Pública, que es la Casa de la Educación y por supuesto la casa de todos ustedes. Bienvenidos. Es para mí un honor que todos ustedes estén aquí, que hayan aceptado participar en estos foros de análisis y de consultas sobre el modelo educativo y la nueva propuesta curricular. Como ustedes saben, este es un proceso que se deriva de la reforma educativa. El artículo transitorio 12º de la Ley General de Educación mandata que se hiciera una revisión del modelo educativo y de la propuesta curricular, y en función de ello es que hemos presentado estos documentos. Este es un proceso que inició desde 2014, cuando en aquel momento la Secretaría de Educación Pública convocó a un conjunto de foros abiertos para conocer diversos puntos de vista y planteamientos sobre diversos ángulos que tienen que ver o que están relacionados con el modelo educativo. Se hicieron foros nacionales, foros regionales, se recibieron más de 15,000 propuestas por escrito y todo ello conformó parte de la base con la que trabajamos para hacer y presentar los 3 documentos que hoy están a discusión. 3 documentos que ya son una propuesta formal de la Secretaría de Educación Pública, que como he dicho en otros momentos, son documentos terminados, mas no definitivos. ¿Y por qué no definitivos? Porque precisamente lo que queremos hacer es este ejercicio. Queremos que estos documentos sean puestos a discusión, sean documentos que se analicen, que conozcamos diversos puntos de vista para poderlos enriquecer, hacer cambios si así se juzga necesario, agregar, quitar. En fin, lo que queremos es que este nuevo modelo educativo y esta propuesta curricular no sea nada más la propuesta de modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, sino que sea de todos o de la mayoría de los mexicanos. Y por ello hemos iniciado estos foros de ejercicio para tener un análisis sobre estos documentos. Iniciamos primero con una reunión que en muchos aspectos fue inédita, a la que vinieron aquí, a la Secretaría de Educación Pública, todos los gobernadores del país. Se tuvo una CONAGUA educativa aquí en la SEP, nunca habían venido todos los gobernadores a la SEP, se les presentaron estos documentos a ellos y a las autoridades educativas locales que, como ustedes saben muy bien,
son fundamentales para que cualquier proyecto educativo llegue a buen puerto. Después continuamos con un foro con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, órgano constitucional autónomo y máxima autoridad hoy, después de la reforma educativa, en materia de evaluación educativa. Después continuamos con un foro como este, con un poco más de 100 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar temas educativos de diversa índole. Después fuimos al Congreso de la Unión, estuve en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, después en la Cámara de Senadores, también en la Comisión de Educación. Después tuvimos un foro también con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE. Y hoy me da mucho gusto que en este contexto tengamos el primer encuentro de 3 que vamos a tener con diversos expertos y académicos en materia educativa o en diversas disciplinas que tienen que ver con esta propuesta. Y por eso hoy para mí es un honor recibirlos y que este sea el primer foro de este tipo. Foros abiertos en donde, reitero, lo que queremos es una discusión profunda, real, que nos permita conocer diversos puntos de vista y que nos permita enriquecer este trabajo. Eso es lo que queremos, que ustedes además lo conozcan y nos digan qué es lo que opinan, qué les parece bien, qué no les gusta, qué modificarían, qué cambiarían, qué habría que agregar y que esto sea un proceso que lo podamos ir construyendo entre todos. En un momento más, y yo no entraré en detalle, como introducción a estos foros, los subsecretarios Treviño y Tuirán harán una presentación un poco más profunda de estos temas. Yo sé que ustedes los conocen, así es que seremos breves y ejecutivos, pero creemos que es un buen pie de inicio iniciar con una presentación de los documentos. Ustedes los conocen, pero son 3 documentos. El primero es este, que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI. Es un documento corto. Esa es la intención de este documento, porque lo que queremos es que de una manera corta, resumida, pero desde nuestra óptica profunda, se pueda explicar con toda claridad cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI y sobre todo los mexicanos que queremos formar. Queremos que este documento se convierta en una brújula, se convierta en una guía, en un documento por su tamaño, accesible a todo el que quiera tener este documento, que sirva, reitero, de guía a los padres de familia, a los maestros y a la sociedad en general. Es un documento que además incluye una tabla en donde vienen lo que estamos proponiendo como 7 ámbitos centrales del conocimiento: lenguaje y comunicación, pensamiento crítico y reflexivo, valores, convivencia y colaboración, desarrollo físico y emocional, México y el mundo, arte y cultura y medio ambiente. Y viene un resumen de los conocimientos esperados al término de cada ciclo, del preescolar, de la primaria, de la secundaria y de la media superior. Reitero, este documento creemos que puede ser un documento muy importante para que se convierta en una guía útil, accesible, para los padres de familia, para todos los maestros, y que como país nos dé una guía, nos dé un norte de cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI y cuáles son los mexicanos que queremos formar. El segundo documento es ya en sí un documento más largo de política pública, donde viene el planteamiento del modelo educativo que se deriva de la reforma, el planteamiento pedagógico de la reforma educativa, como lo hemos llamado, que se divide en 5 capítulos que son los 5 pilares de este nuevo modelo. Poner a la escuela en el centro y la transformación de la escuela, quitándole carga burocrática, dándole acompañamiento pedagógico, dando mayor autonomía de gestión. El segundo capítulo, que tiene que ver precisamente con la propuesta curricular y los contenidos, que se complementa con este tercer documento, que es un documento ya mucho más amplio con la propuesta curricular detallada. Y aquí, que es en gran medida lo que nos ocupa o que va a concentrar las actividades y los trabajos
de estos foros, pensamos que en primer lugar el cambio central, el cambio que tenemos que seguir impulsando como parte de esta transformación es dar un giro pedagógico, que pasemos de una visión en donde la función central de la escuela es la simple transmisión de conocimiento, la acumulación de información y por lo tanto en muchos aspectos la memorización, a un cambio que lleve a la escuela a ser un punto en donde los niños y las niñas aprendan a aprender, aprendan a reflexionar, aprendan a discernir, aprendan a formular hipótesis y que eso les permita tener las herramientas para un aprendizaje continuo y que tengan las herramientas que se requieren en un mundo como el de hoy, un mundo en donde la información y el conocimiento se ha multiplicado, se mueve a gran velocidad y en donde los cambios tecnológicos son de tal magnitud y de tal velocidad que tienen impacto sobre la economía muy rápido. Según expertos o un estudio que hicieron algunos expertos de Reino Unido, que posiblemente muchos de ustedes conozcan, dicen que en los próximos 20 años la mayoría de los empleos que estarán en el mercado laboral hoy todavía no los conocemos. ¿Por qué? Derivados de la velocidad del cambio tecnológico y del impacto que tiene en los procesos económicos. Y por lo mismo, para darles a los niños y a las niñas de México esas herramientas, necesitamos cambiar el enfoque de lo que se enseña y para qué sirve la escuela y qué es lo que deben y cómo lo deben de aprender desde nuestra óptica. Aquí también, por supuesto, estamos haciendo un gran énfasis en la importancia del lenguaje y la comunicación, que los niños y las niñas mexicanas tengan un dominio pleno del idioma español, que entiendan lo que leen, que sepan redactar con propiedad, que se sepan expresar adecuadamente, que tengan un vocabulario vasto. Y esto que también suceda con quien tenga alguna otra lengua materna. Y por supuesto, un objetivo que tiene que ser de largo plazo, pero que está aquí plasmado, que México se convierta en los próximos 20 años en un país bilingüe o trilingüe, teniendo al inglés como una segunda lengua fundamental también para los conocimientos y las habilidades que se requieren en el siglo XXI. La concentración, por supuesto, en matemáticas o en la capacidad de entender mucho mejor las matemáticas y, por supuesto, la comprensión del mundo natural y social. Después, otro tema que hoy es fundamental y que en muchos aspectos se puede considerar como la mayor innovación de lo que aquí se está presentando, y es hacer parte del currículo lo que hoy se llama o se conoce como habilidades socioemocionales, porque hoy creemos, sabemos y así lo pensamos, que poder tener y adquirir estas habilidades socioemocionales se vuelve también una responsabilidad de la escuela. Son habilidades y conocimientos que se pueden aprender, así como se aprende español, como se aprende matemáticas, y que pueden ser fundamentales o herramientas fundamentales en la formación de las niñas y de los niños mexicanos. Saberse conocer a sí mismos, saber trabajar en equipo, ser seguros de sí mismos, poderse expresar con propiedad. Ese tipo de habilidades que pueden hacer una diferencia en la vida y que además hoy demuestran aparentemente que tener estas habilidades ayuda también a tener un mejor desempeño académico. Es parte de esta propuesta. Y por supuesto, el otro elemento que es también una novedad, y es permitirles a las escuelas por primera vez tener un cierto espacio de autonomía curricular. La propuesta que estamos haciendo es un currículo nacional obligatorio que estará en nuestra propuesta, más o menos ocupa el 85% o un poco más del tiempo de clases, pero queremos que entre un 10 y un 15% se vuelva dentro de ciertos márgenes y de ciertas posibilidades y de guías que se den por la autoridad educativa, que se vuelvan parte de una
inicio de una autonomía curricular en la que las escuelas sean también las que elijan en qué se quieren concentrar, qué más quieren aportar a sus alumnos, cómo quieren responder a la realidad de su comunidad. El tercer eje de este modelo tiene que ver con la profesionalización del magisterio, cómo tener una formación inicial mucho más sólida, cómo hoy las universidades que ya pueden ser parte de la formación de los maestros se van a integrar y van a trabajar junto con las normales para la formación de los nuevos maestros, que nos permita llegar y elegir a los mejores en las aulas. Cómo los procesos de evaluación tienen que ayudar a dar una información real y veraz que nos permita tener un diagnóstico claro de cuáles son las fortalezas, pero también las áreas de mejora de los maestros. Y en función de ello, poder ofrecer a los maestros una formación continua de calidad, útil y pertinente para que puedan mejorar a lo largo de su vida profesional y que eso además les permita tener una carrera sustentada en el mérito y en su esfuerzo y no en otros factores como favores políticos, que era parte de lo que dominaba en el sistema previo a esta reforma. El cuarto capítulo, que es un eje transversal, la inclusión y la equidad, como un eje fundamental para que esta transformación, para que estos cambios que estamos haciendo puedan llegar a todos los mexicanos, lleguen a las zonas más alejadas, lleguen a las escuelas multigrado, lleguen por supuesto a la educación indígena, pero además, ¿cómo hacemos este sistema más inclusivo? ¿Cómo hacemos que los niños y los jóvenes que tienen alguna discapacidad puedan estar dentro de estas escuelas y puedan seguir este proceso educativo y de aprendizaje? Y finalmente, el quinto eje o el quinto capítulo, que tiene que ver con lo que llamamos la nueva gobernanza educativa. Y aquí hay un reconocimiento de que hoy el sistema educativo se ha hecho más complejo y que hemos pasado de una relación o de una visión del sistema educativo en donde existían dos grandes actores, el gobierno y el sindicato, y que hemos pasado de ese mundo de dos grandes actores a un mundo de una mayor pluralidad, en donde los gobiernos estatales juegan un rol fundamental en la educación, en donde hay nuevos actores como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, órgano constitucional autónomo y máxima autoridad en materia de evaluación, en donde hoy hay una sociedad civil organizada que también participa en la educación y por supuesto que tenemos una sociedad vibrante, ya sea de manera organizada desde las instituciones de pensamiento de educación superior que forman parte de este nuevo sistema y por supuesto los padres de familia. Con este nuevo planteamiento, lo que estamos buscando es poder poner en blanco y negro y de manera ordenada las transformaciones centrales de la reforma educativa, poner la política pública de la reforma educativa aterrizada, sistematizada y con una visión de largo plazo para nuestro país. Y se trata también, como es la discusión que hoy tendremos el día de hoy aquí, en poder analizar el nuevo enfoque pedagógico y las cargas y los contenidos que deben de tener los planes de estudio en este siglo XXI. Y es por eso que para mí, de verdad, es un honor que todos ustedes estén aquí en este esfuerzo por hacer una de las transformaciones más importantes para nuestro país. Nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, que el futuro de México, el futuro de las niñas y de los niños, depende de que México tenga un proyecto claro y coherente en materia educativa. Que el eje para una verdadera transformación del país es precisamente que podamos construir un modelo educativo, una visión educativa de país
que permita a estos niños y a estos jóvenes tener las herramientas que van a requerir, primero, para competir en el siglo XXI, aquí en México y fuera, en un mundo cada vez más globalizado y en un país que pertenece a los principales bloques comerciales del mundo, pero que sea también un modelo educativo que permita romper con la desigualdad. Más allá de la política social y de su importancia, estamos convencidos que la única manera real y sostenible para que los niños y las niñas que han nacido en hogares con muchas carencias puedan tener una historia de vida distinta a la de sus familias es que tengan una educación de calidad y que sea a través de esa educación como tengan las herramientas que les permitan aspirar a mejores condiciones de vida. Pero además estamos convencidos que una buena educación, una educación de calidad, es un alimento al alma de las mexicanas y de los mexicanos. Que una educación de calidad permitirá que este país sea más libre, que este país sea más justo y que este país sea más próspero. Déjenme terminar revisando la biografía y algunos de los discursos de don Jaime Torres Bodet, que como ustedes saben fue 2 veces secretario de Educación Pública, la primera con el presidente Ávila Camacho, de 43 a 46, y la segunda con el presidente López Mateos. Encontré una cita cuando presentó la comisión para el plan de los 11 años, que fue, como ustedes saben, una comisión muy importante que organizó y permitió la universalización o el camino a universalizar la primaria en el país. Y en esa ocasión, don Jaime Torres Bodet dijo: ha llegado la hora de responder sin vacilaciones a uno de los desafíos más inquietantes que el destino de México lanza a México. Dar las aulas y los maestros, yo agregaría, la pedagogía y los contenidos que nuestros niños necesitan, ya que será la mejor manera de dar un alma lúcida y vigilante al progreso de la nación. Ese sentido de Torres Bodet, ese sentido de la construcción de la educación como el pilar de la nación, como el pilar de su libertad y de su progreso, es precisamente lo que queremos construir con este modelo educativo, con esta reforma educativa y que queremos hacer con todos ustedes. Por ello, muchas gracias por su compromiso y bienvenidos a esta que es la Casa de la Educación. Muchas gracias. Agradeciendo esta intervención, corresponde el uso de la palabra al maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica. Con su permiso, señor secretario, muy buenos días a todas y a todos los académicos, expertos que nos acompañan este día. Nos da muchísimo gusto que se encuentren aquí con nosotros. Con muchos de ustedes hemos trabajado muy de cerca todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Básica a lo largo de los meses y me da mucho gusto que hoy podamos tener la oportunidad de escucharlos en torno a esta propuesta curricular. Antes de que pasemos ya al trabajo de las mesas, que Elisa Bonilla en un ratito más les va a explicar la mecánica de cómo vamos a ir trabajando en cada una de las mesas. Quisiera comentarles que mi compañero Rodolfo Tuirán, el subsecretario de Educación Media Superior y un servidor, pues preparamos esta breve presentación para poner en contexto los elementos fundamentales de lo que sería este planteamiento pedagógico de la reforma educativa. Si quisieran poner la presentación, por favor. La hemos dividido en 6 secciones que vamos a tocar de manera muy rápida. Y la primera pregunta es, sin duda, ¿por qué una nueva propuesta curricular en este momento? El secretario ya lo mencionaba en cuanto a la arquitectura
legislativa de la reforma educativa, el artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación, ahí nos señala la importancia de la revisión del modelo educativo, de planes, programas de estudio y materiales y métodos, pero no llegamos a esto con las manos vacías ni con un trabajo de escritorio, sino es el producto, sin duda, de los 18 foros regionales y los 3 foros nacionales que se llevaron a cabo en el 2014, donde muchas y muchos de ustedes participaron y donde recabamos más de 18,000 propuestas y que se articularon, se sistematizaron y que, bueno, dieron lugar a estos documentos a los que se refería el secretario. Ahora pasamos a esta nueva etapa de precisión en cuanto a la propuesta curricular. Pero también atendemos a 5 razones por las que es importante cambiar el modelo en este momento. Uno, por la mayor complejidad social, sin duda la globalización, la interconexión en el mundo, el tránsito hacia una sociedad del conocimiento nos lleva también a que podamos articular mejor la propuesta curricular, el modelo educativo. En segundo lugar, porque la escuela ha dejado de ser el único lugar para aprender. Eso no es novedad, pero es importante recordarlo. Y es necesario replantear el papel de la escuela y redefinir las habilidades y los conocimientos que los estudiantes requieren en el siglo XXI. En tercer lugar, porque muchos de ustedes coincidirán con nosotros que nos encontramos frente a un modelo vigente en educación básica un tanto cuanto rígido, donde los planes y programas son poco flexibles, donde hay poco espacio para la creatividad de los maestros, donde falta atención a la diversidad de estilos de aprendizaje, donde hay una necesidad de adaptar la enseñanza al contexto y por eso queremos incursionar en esta nueva propuesta curricular. En cuarto lugar, parece obvio, pero es importante también mencionarlo, pues la expansión de la educación obligatoria se amplió al nivel medio superior. Eso nos exige pues mejorar la articulación entre la educación básica y la educación media superior y precisar los aprendizajes esperados en cada nivel. Como lo mencionaba el secretario, están de manera como una guía, una brújula en este documento de los fines de la educación en el siglo XXI y tenemos que ir avanzando con una mayor precisión. Y en quinto lugar, porque había falta de criterios comunes en el caso de la educación media superior para definir los contenidos temáticos de las asignaturas. Y es importante, y Rodolfo Tubirán en un momento más estará mencionando los principales aspectos del marco curricular común. En cuanto a la visión que está en este momento dando realmente la orientación o el propósito de la educación pública obligatoria en el siglo XXI, podríamos mencionar varios elementos. Uno, ¿qué es lo que queremos? Que todos los jóvenes mexicanos se formen como ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos y participar cabalmente en la vida social, económica y política de México, es decir, que sean personas capaces de procurar su desarrollo personal, laboral y familiar para mejorar su entorno social y natural, continuar con su formación académica y profesional en un mundo diverso y en constante cambio. Es decir, lo que queremos es que todo egresado de la educación obligatoria desarrolle estas habilidades a lo largo de su trayectoria escolar. El secretario ya mencionaba en el documento de los fines de la educación en el siglo XXI los 7 ámbitos del perfil de egreso que ustedes podrán ver en sus documentos y a final de cuentas donde están los logros esperados al final de cada uno de los niveles en los 7 ámbitos. Y aquí pasamos a lo que mencionaba el secretario sobre el tema del modelo educativo. Son 5 ejes, quisiera tocar algunos de ellos con mayor detalle. El primero tiene que ver con poner a la escuela en el centro del sistema educativo, el segundo, el planteamiento curricular, el tercero, la formación docente, el cuarto, la equidad y la inclusión, el quinto, la gobernanza eficaz del sistema educativo. En enero pasado, y con muchos de ustedes platicamos en esa ocasión, se presentó la estrategia para poner a la escuela al centro del sistema educativo, para fortalecer
el liderazgo directivo, para poder ir ya teniendo las plantillas completas en las escuelas de tiempo completo, menor carga administrativa para los directores, el refuerzo de las supervisiones, la asistencia y acompañamiento técnicos, una mejor infraestructura y más recursos directos a las escuelas, ir fortaleciendo la autonomía de gestión a través del trabajo de los consejos técnicos escolares y de los consejos escolares de participación social en cada una de las escuelas, en donde se toman las decisiones más importantes en cuanto a la ruta de mejora y muchas de las tareas de mejoramiento de la infraestructura de las escuelas, y cómo usamos de manera óptima el tiempo escolar. Hubo ejercicios que fueron pilotos, ejercicios o proyectos piloto en este año, como el de las escuelas de verano, que iremos ampliando para el ciclo escolar siguiente, y junto con todos los subsecretarios de Educación Básica de todas las entidades federativas, hemos formado el Consejo Nacional Directivo de la Escuela al Centro para mantener indicadores de gestión y medir el avance en cada uno de estos objetivos. En cuanto a la formación y desarrollo profesional docente, lo mencionaba ya el secretario Nuño, la concepción que tenemos del maestro como un profesional centrado en el aprendizaje de sus alumnos, y este compromiso se traduce en este desarrollo profesional docente basado en el mérito. Además, las normales como pilar de la formación inicial y la formación continua y el acompañamiento son elementos fundamentales para que podamos tener un desarrollo profesional de los maestros que nos permita mejorar la calidad de la educación en los salones de clase. El cuarto eje del modelo educativo en cuanto a inclusión y equidad, que estaremos después desarrollando muchos de estos temas, tienen que ver con acceso, con autonomía, con diversidad, con la garantía de los derechos lingüísticos en la educación básica, con los incentivos para los maestros que enseñan en escuelas, en zonas rurales y comunidades indígenas a través del servicio profesional docente, con la elaboración de materiales diversificados e infraestructura adecuada y con una mejor focalización del sistema de becas. Hemos estado trabajando ya en el equipo de la Subsecretaría de Educación Básica y también en el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación con los secretarios de Educación de los estados para una estrategia de atención de las escuelas multigrado. Eso es importante para poder complementar la estrategia de poner a la escuela al centro y la estrategia que ha estado muy enfocada en las escuelas de organización completa para que también lleguemos con inclusión y equidad a todas las escuelas en todos los rincones más apartados del país. Y el quinto elemento que tiene que ver con la gobernanza del sistema educativo, aquí solamente señalaría este esfuerzo que tenemos a través del diseño regional en las 5 regiones del país y el trabajo que hacemos con los secretarios, con las autoridades educativas locales, para ir viendo que cada uno de los objetivos se vaya cumpliendo, donde hemos definido indicadores de gestión, mediciones, para que podamos ir comparando y podamos ir avanzando. Igual un trabajo intenso con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con padres de familia, con organizaciones de la sociedad civil y con integrantes del Poder Legislativo. Pasaría ahora brevemente a los temas del segundo eje que tiene que ver con la propuesta curricular de la educación básica. Este es el perfil de egreso que definimos y que ustedes vieron en sus documentos para los egresados de la educación básica. Cuando queremos que la niña, el niño, el joven, los jóvenes se comuniquen con confianza y eficacia, que tengan iniciativa y favorezcan la colaboración, que posean autoconocimiento y regulen sus emociones, que aprecien la belleza, el arte y las culturas, que asuman su identidad y favorezcan la interculturalidad, que tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas con creatividad, que muestren responsabilidad por su cuerpo y por el ambiente, sepan acerca de los fenómenos del mundo natural y social, cultiven su formación ética y respeten la legalidad y empleen habilidades digitales de manera pertinente. Ahora, ¿cómo queremos lograr cumplir con este perfil de egreso de educación básica? Nos hemos concentrado, y aquí va a ser muy breve en 3 láminas, el poder mencionarles sobre los 3 componentes curriculares que seguramente ustedes estarán analizando durante las mesas de trabajo en las próximas horas. Estos 3 componentes curriculares fundamentales van a interactuar uno con otro para que podamos propiciar una formación integral.
El primer componente curricular es el de los aprendizajes clave, lo decía el secretario, de observancia nacional con horas lectivas fijas, incluye contenidos fundamentales para que podamos desarrollar el perfil de egreso de la educación básica y también se convierte en referencia obligada para las evaluaciones tanto de los alumnos como de los docentes. Está organizado en 3 campos formativos, el de lenguaje y comunicación, de pensamiento matemático y la exploración y comprensión del mundo natural y social, incluyendo la formación cívica y ética. Y ustedes lo han visto pues ya en su documento más amplio sobre la propuesta curricular para la educación obligatoria. El segundo componente curricular es el del desarrollo personal y social. Queremos que los aprendizajes clave que veíamos en la lámina anterior se complementen con el desarrollo de otras capacidades humanas, que la escuela brinde oportunidades para estas 3 áreas de desarrollo. 1, desarrollar la creatividad, la apreciación y la expresión artística. 2, ejercitar el cuerpo y mantenerlo saludable. Y 3, aprender a controlar las emociones y a desarrollar valores para la convivencia. Es importante que estas áreas no tienen el tratamiento de asignatura necesariamente, y esos son temas que los estaremos viendo en cada una de las mesas, pero requieren de enfoques pedagógicos específicos, de estrategias para evaluar la evolución de los alumnos, distintas que son de las empleadas ahora para valorar el desempeño en los campos formativos de los aprendizajes clave, y son temas que podremos discutir en las mesas. Y finalmente, el tercer componente curricular tiene que ver con la autonomía. Esto se rige por los principios de la educación inclusiva. Queremos atender a las necesidades educativas específicas de cada alumno. Sí es de carácter de observancia nacional, pero hay 5 ámbitos de la autonomía curricular y cada escuela decide una parte de su currículo con base en la extensión de su jornada escolar, en los lineamientos que expida la Secretaría. Estos 5 ámbitos son la profundización, ya sea en los aprendizajes clave, la ampliación de las oportunidades para el desarrollo personal y social, poder explorar nuevos contenidos relevantes en cada una de las escuelas, o también profundizar en el conocimiento de contenidos regionales y locales, y definitivamente al ser las escuelas en muchos lugares del país los centros de la organización comunitaria, que las mismas escuelas nos ayuden a impulsar proyectos de impacto social en este ámbito de la autonomía curricular. Estos serían los principales temas que tienen que ver con educación básica. Le paso ahora la palabra al subsecretario Rodolfo Tuirán. Muy buenos días a todas y todos. Con su venia, señor secretario, estimados investigadores de muy diversas instituciones de educación superior, y por supuesto saludo a mis colegas y compañeros de la Secretaría. Voy a tratar de ser muy breve. El énfasis en esta reunión de parte de ustedes es en educación básica, así que voy a tratar de resumir rápidamente el estado del que guarda la educación media superior en lo que concierne a las cuestiones curriculares. Lo primero que diría es que hay una enorme diferencia entre la educación básica y la educación media superior. A pesar de la escala de la educación básica, desde mi punto de vista, la educación media superior es enormemente compleja desde el punto de vista institucional y organizacional, y esto en buena medida deriva del hecho de las facultades de la Federación, los estados y las instituciones autónomas, tanto en el nivel medio superior como en el resto de los niveles. En educación básica hay un currículo nacional, así lo establece la Ley General de Educación, en contraste con la educación media superior, en donde es una facultad concurrente de estados, federación y por supuesto instituciones autónomas, y eso ha provocado una enorme diversidad organizacional e institucional. Entre otros, eso se cristaliza en la existencia de más de 33 diferentes subsistemas de este nivel educativo y en cerca de 150 expresiones organizacionales e institucionales,
lo que da cuenta justamente de esta enorme complejidad y que al mismo tiempo deriva en la existencia de una amplia dispersión y heterogeneidad curricular que se expresa en la existencia de decenas, centenas de planes y programas según la expresión institucional u organizacional que adquiera. Esta era la situación hasta 2008, sigue prevaleciendo algunos de estos rasgos, pero en ese año la reforma integral de la educación media superior hizo un esfuerzo extraordinario para transformar el estado de cosas y propuso, entre otros, lo que se denomina un marco curricular común, que es una suerte de tronco común, pero en lugar de asignaturas acordó que ese marco curricular se expresara en competencias que debían de alcanzar los estudiantes en una proporción específica de planes y programas de estudio, básicamente buscando reorganizar el nivel y los contenidos curriculares del mismo. El acuerdo en 2008 fue establecer un marco curricular formado por 11 competencias genéricas y 60 competencias disciplinares extendidas. Insisto, en lugar de disciplinas se alcanzó un acuerdo sobre el tipo de competencias como resultado, de tal manera que los diferentes subsistemas buscaran alcanzar las competencias sin necesariamente compartir planes y programas específicos. Este fue, creo desde mi punto de vista, un avance significativo. Sin embargo, a pesar de esto, todavía hay razones para seguir avanzando en este nivel educativo, entre otras porque prevalecen todavía problemas que existían en 2008 y que necesitamos seguir revisando y eventualmente resolviendo. En la educación media superior siguen prevaleciendo en la era del Internet todavía currículos sobrecargados en asignaturas e información. Necesitamos abarcar más, poner más énfasis en la profundidad de los aprendizajes que por supuesto en la amplitud de los conocimientos. A menudo también los contenidos siguen siendo poco estimulantes. Me parece que este es un aspecto preocupante porque eso deriva en abandono escolar, los estudiantes no se enganchan en los contenidos, en la enseñanza, y evidentemente este es un asunto que termina expresándose en un tiempo escaso de concentración de los jóvenes en las actividades de aprendizaje, de acuerdo a los resultados de investigaciones recientes. No más del 50% del tiempo en aula los estudiantes permanecen enganchados en actividades de aprendizaje y eso, insisto, deriva en ausentismo, reprobación y posteriormente en abandono escolar. Este es un tema que tenemos que resolver con el aprendizaje situado, la profundidad de los contenidos, la secuencia de los contenidos, entre otros aspectos. Al mismo tiempo no se logra o no se ha logrado un avance significativo en el hecho de que los estudiantes se desarrollen de manera integral, entre otros porque no hay contenidos que les ayuden a lograr cierto tipo de habilidades como las que ya destacó el secretario respecto a las habilidades socioemocionales. Las investigaciones del Premio Nobel en Economía James Heckman demuestran la importancia que tiene las habilidades socioemocionales, no solo en los aprendizajes y en el desempeño escolar, sino también en la regulación y el control que los estudiantes también pueden tener sobre conductas de riesgo específicas, además de otros problemas que siguen siendo evidentes en la educación media superior. Por esa razón, en la propuesta que estamos haciendo, esencialmente tenemos tres propósitos.
Primero, definir un nuevo perfil de egreso de la educación media superior, simplemente porque en la reforma del 2008 no hubo una configuración explícita de este perfil de egreso. Dos, necesitamos actualizar las competencias genéricas y disciplinarias básicas, estas 11 de competencias genéricas y 60 de competencias disciplinarias en diferentes campos, entre otras razones, porque es evidente que ha habido avances significativos en el tipo de competencias que se requieren para el siglo XXI y es necesario actualizar tanto el perfil de egreso como las competencias que ya señalé. Y finalmente un tema que para la media superior es toral, que tiene que ver con el hecho de actualizar contenidos y aprendizajes fundamentales en planes y programas de estudio. Empiezo por el primer tema rápidamente, el nuevo perfil de egreso. Ustedes pueden advertir ahí que hay 12 competencias, 12 rasgos que son fundamentales en este perfil de egreso. Si ustedes advierten, las competencias 8, 9, 10 y 11 son básicamente competencias cognitivas. Hay habilidades como la 5 y la 12 que tienen que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, entre otras. Y la propuesta esencialmente es esta, buscando que ustedes reaccionen frente a propuestas como esta, qué le agregarían, qué le quitarían y la razón por la cual lo harían, por supuesto. El segundo propósito de esta propuesta de reforma curricular es actualizar, como ya dije, las competencias disciplinarias y disciplinarias básicas y las genéricas. Primero, reconociendo, como ya decía antes, que hay la necesidad de enriquecer este perfil para enfrentar las nuevas condiciones del siglo XXI. En la literatura se dice con toda claridad que el estudiante necesitará capacidades de adaptabilidad y flexibilidad mayores, requerirá competencias de liderazgo y responsabilidad, creatividad e innovación, entre otras, y justamente esta revisión tiene ese propósito, enriquecer las competencias que fueron formuladas en el 2008 a la luz de los avances en este renglón. También se requiere incorporar las habilidades socioemocionales. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos 3 años a través de actividades extracurriculares con el programa Constrúyete y hemos trabajado con 18 habilidades socioemocionales en 3 aspectos esenciales: el conocimiento de sí mismos, la construcción de relaciones positivas con terceros y los procesos de toma de decisiones, y hemos advertido que estas 18 competencias agrupadas en estos rubros tienen resultados extraordinarios, no solo desde el punto de vista de la regulación de las conductas de riesgo, sino también desde el punto de vista del desempeño escolar. Hacerlo implicará un salto extraordinario y es otro de los motivos porque creemos que es importante actualizar competencias, sobre todo en este caso genéricas, y finalmente también creemos que es necesario establecer un proceso de gradualidad explícita para el desarrollo de las competencias a lo largo de los 3 años del bachillerato, entre otras razones porque los subsistemas se marcaron en 2008 la posibilidad de alcanzarlos sin contar desafortunadamente con instrumentos de evaluación adecuados y con una definición de este proceso de gradualidad para alcanzarlas. Termino mi intervención básicamente llamando la atención al último de los propósitos de esta reforma curricular. Lo que queremos esencialmente es que, a diferencia del 2008, cuando la reforma solo marcó las competencias que cada uno de los subsistemas debía alcanzar sin establecer ningún tipo de prescripción para lograrlo,
Ahora lo que sí queremos es seguir definiendo el marco curricular común desde el punto de las competencias ya revisadas, pero al mismo tiempo establecer o introducir planes y programas de referencia que sirvan como tales a los subsistemas al momento de revisar sus propuestas curriculares o sus reformas curriculares, llamando la atención acerca de la necesidad de definir aprendizajes fundamentales y contenidos centrales en este esfuerzo de conformación de la propuesta curricular. Termino mi intervención básicamente llamando la atención acerca de la necesidad de que en este proceso, básicamente en la definición de contenidos y aprendizajes fundamentales, se tome en cuenta y se enfatice la profundidad de los mismos y la alineación y secuencia de los contenidos curriculares, tanto vertical como horizontal, buscando que ya en las áreas sustantivas exista una reducción de contenidos para privilegiar la profundidad de los mismos, se abandonen las prácticas de memorización y repetición para fortalecer el sentido de cada una de las disciplinas y, por supuesto, priorizar el aprendizaje situado y los diferentes elementos de transversalidad de los contenidos. Esencialmente esta es una propuesta que desde nuestro punto de vista es fundamental para seguir transformando un nivel educativo que hoy está compuesto por 5.300.000 estudiantes, alrededor de 300.000 docentes y 16.500 planteles educativos, un nivel no solo donde estamos formando a los jóvenes, sino también un nivel donde los jóvenes establecen sus relaciones de convivencia importantes, esenciales, y en donde empezarán a transitar a lo largo de la vida con los contenidos que adquirieron en este nivel educativo. Muchas gracias. Acto seguido, la maestra Elisa Bonilla Ríos, directora general de Desarrollo Curricular, dará la explicación sobre la metodología de las mesas de trabajo de este foro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Con su venia, señor secretario. Bueno, me toca muy rápidamente contarles en qué consisten estas mesas de diálogo y cómo han sido organizadas. En primer lugar, el objetivo de estas mesas, como ya se expresó aquí, es justamente enriquecer el modelo educativo, es decir, como dijo el secretario, los documentos están terminados, pero no son definitivos, y de manera muy especial, este grupo de personas, ustedes que han sido tan amables de acompañarnos hoy, nos ayudarán a mejorar la propuesta curricular, específicamente de la educación básica. Se trata de maximizar las contribuciones, lo que queremos es que cada uno de ustedes pueda decirnos lo más posible que tiene que decirnos y por lo tanto vamos a organizarnos con una metodología que hemos convenido con el CIDE, con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, con quien hemos establecido un convenio para que esta institución con amplia trayectoria sea el responsable técnico para dos cosas, la recopilación y la sistematización de todas las opiniones que se viertan en todos los foros, en particular en este. Con ello, el CIDE estará produciendo un informe técnico que será la base para que la SEP pueda justamente hacer la transformación de los documentos. Por lo que se refiere a la estructura de las mesas, se trata de mesas de diálogo, no son mesas informativas. La Secretaría de Educación Pública no está aquí hoy para explicarles a ustedes nada, al contrario, lo que nos interesa es lo que ustedes tienen que decir. Es un espacio de trabajo colectivo de lo que llamamos, o lo que el CIDE nos ha dicho que se llama conversación acumulada. Calculamos unas 3 horas y media de conversación. La conversación se puede extender
si así lo deciden por consenso en cada mesa. La organización es flexible, pero sí es muy importante que sea estructurada para garantizar que todos puedan participar con intervenciones organizadas y respetuosas. La distribución en las mesas, están ya ustedes en este caso distribuidos por áreas de conocimiento. Los moderadores que se encuentran en las mesas los acompañarán directamente a la sala donde estarán sesionando. Se calcula aproximadamente un lapso de atención en el que podemos estar más metidos en un tema y de mejor escuchando a los demás, alrededor de más o menos 20 minutos. Esto no es más que lo que algunas investigaciones nos dicen, pero lo que queremos es aprovechar el tiempo con aportaciones lo más claras y concretas posibles. En ese sentido, decirles que el moderador solamente tiene un papel de propiciar el diálogo, sí representa a la SEP, pero no estará ni emitiendo juicios ni articulando expresiones individuales. Los importantes son ustedes, los que vienen a dar su opinión, y por lo tanto el moderador tiene una tarea solamente de facilitador de la conversación, de ninguna manera es un participante. Y entre las recomendaciones que les pedimos, que les damos, es que apaguen su celular o lo pongan en modo avión, de manera que lo tengamos alejado de la conversación. Todos tienen una etiqueta con la manera como quieren que el resto de los compañeros de mesa se dirijan a ustedes. Se les van a entregar un folder con los temas que van a revisar, que hemos convenido con el CIDE, focalizados en el tema de cada una de las mesas. Las participaciones, cada participación, porque habrá diversas participaciones de cada uno de ustedes, tendrá una duración máxima de 3 minutos y habrá digamos que habrá alguien que esté tomando el tiempo para alertarnos acerca de que el tiempo se está cumpliendo, y en ese sentido estas responsabilidades se distribuirán. No será el moderador quien lleve el tiempo, se pedirá que una de las personas de la mesa lo haga voluntariamente, y algunas de las otras tareas que pudieran pensarse del moderador, como dar la palabra, llevar el orden, levantar la tarjetita de que te queda medio minuto, etcétera, serán tareas que se distribuyan en las mesas para hacer un diálogo mucho más horizontal y más compartido. Este diálogo acumulado, requiere lo que ustedes tienen en demasía, que es conocimiento del tema, reglas de participación claras y equitativas, que son las que les estamos proponiendo aquí, un manejo lo más eficiente posible del tiempo. De hecho, les diría que en las sesiones pasadas, con 10 mesas como las que tenemos el día de hoy, aproximadamente se generan unas 80 propuestas por mesa, lo cual da unos 800 propuestas al final de cada foro. Son muy ricos si se logra esta buena dinámica de participación. Ya lo dije, la posición neutral y ecuánime de los moderadores para favorecer solamente esta comunicación fluida. Sabemos que el tiempo nunca es suficiente, estas 4 horas pueden no bastar para decir todo lo que queremos decir, todo lo que ustedes quieran decirnos hoy, por lo cual los invitamos a que entren a la plataforma www.gov.mx/modelo educativo 2016. Ahí pueden contestar una encuesta y también tienen en total 36,000 caracteres divididos en secciones de 4,000 para poder escribir libremente cualquier otra temática que ustedes quieran incluir. Decirles que toda esa información también la va a recopilar el CIDE y también estará en el informe técnico que ellos nos entreguen al final de esta consulta. El tema de la transparencia, que es fundamental para la Secretaría de Educación y que hemos hecho muchísimo hincapié en ella.
Hoy tenemos la presencia de los medios aquí atrás y los agradecemos. Es una presencia física en el caso de la plenaria y como no pueden estar con nosotros en las mesas, seguirán por circuito cerrado en la sala de prensa la información. De hecho, se está filmando esta plenaria y está siendo transmitida en vivo por streaming. También se podrá acceder a ella a través de video en las plataformas a partir del día de hoy. Y en el caso de las mesas de trabajo, todas serán filmadas también, de modo que serán transmitidas a través de circuito cerrado de televisión en la sala de prensa a los periodistas, pero a partir del día de mañana, unas 24 horas después de haber concluido los foros, ustedes podrán también consultarlos y quien quiera fuera de esta sala también tendrá acceso a todo lo que ha ocurrido aquí. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por todas las aportaciones que serán fundamentales para la mejora del plan y programas de estudio. Muchas gracias. Damas y caballeros, es así como damos por concluido este foro de consulta del modelo educativo y la propuesta curricular de la educación obligatoria. Agradecemos su amable asistencia, que tengan un excelente día.